Gloria sea el Señor. Isaías capítulo 43. Vamos a dar lectura el versículo 18. Gloria sea al Señor. Amén. Mientras leemos la palabra de Dios, nadie se mueve, hermana. Nadie entra, por favor. Amén. ¿Sí? La palabra de Dios merece reverencia, respeto. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Padre amado y buen Dios, te damos gracias. Gracias por tu infinito amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres Dios bueno. Señor, ahora que vamos a recibir tu palabra, queremos que tú nos hables, Señor. Que este tiempo pueda ser un tiempo muy valioso para todos aquellos que estamos allí en tu casa y para aquellos que se encontrarán con esta palabra a través de los medios de comunicación. Habla nuestra vida, nuestro corazón. Señor, haznos entender por tu palabra lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dando gloria a Dios, podemos tomar asiento, amados hermanos, sin dejar de alabar al Señor. Amén. Queremos que Dios hable a nuestra vida. Como dice el Evangelio de San Mateo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy la Biblia se constituye, en este momento que vamos a recibir la palabra de Dios, la Biblia se constituye en la boca de Dios. Y Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Amén. He tomado este libro de Isaías capítulo 43, versículo 18, para hablar bajo el tema: no te quedes en el hubiera. ¿Cómo, pastor? Sí, hermanos. Muchos de las personas se quedan en el pasado, en el hubiera, y de ahí no salen. Un pastor visita a un creyente y comienzan a conversar el pastor y el creyente. Y el creyente comienza a decir, el cristiano comienza a decir: no, es que a mí me hicieron así. Se me burlaron, me trataron mal, me sentí mal, esto, aquello, lo otro, aquí, allá, y todo queda en el hubiera. Hermanos, usted y yo tenemos que entender y comprender que en la vida hay muchas situaciones, hay muchas adversidades en la vida, pero nosotros tenemos que seguir avanzando. La vida continúa, ¿sí o no? Se muere un ser querido, hermano, es verdad, nos duele, lloramos, lo vamos a extrañar, pero usted y yo tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque la vida continúa, porque nosotros como hijos de Dios, nosotros como cristianos que leemos la Biblia, sabemos que el que muere en el Señor no será, hermano, dejado por Dios en ese lugar, sino que habrá una resurrección y nos volveremos a encontrar. ¿Sí o no? No es un hasta nunca, sino es hasta pronto. Bendito sea el Señor. El pastor le dice al cristiano, le dice: ya, muy bien. ¿Cuánto tiempo ha pasado eso? ¿Hace qué tiempo que usted ha terminado el colegio? No, ya ha sido en el 2020. 2020, ¿qué año estamos? 2025. ¿Cuántos años han pasado? 5 años. Y en 5 años, ¿cuántas cosas han sucedido? Y usted que conoce la palabra de Dios, ¿qué está haciendo para arreglar esta situación? ¿Qué está haciendo para mejorar esta situación, para salir de esta circunstancia en la que usted está viviendo? Hermanos, usted y yo
Con la ayuda de Dios podemos cambiar la página de la historia o de la vida que nos ha tocado vivir. Amén. Con la ayuda de Dios nosotros vamos a lograr vencer muchas situaciones. Hoy esta palabra nos tiene que hacer reflexionar a nosotros. ¿Por qué? Porque, hermano, la Biblia dice, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, versículo 17, dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios a nosotros, hermano, cuando estamos mal nos va a confrontar. La palabra de Dios cuando nosotros estamos tristes, afligidos, la palabra de Dios nos va a fortalecer. La palabra de Dios a nosotros, hermano, nos va a consolar, nos va a animar, nos va a mostrar en un presente difícil e incierto, nos va a mostrar que hay un futuro mejor con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios vamos a poder vencer muchos obstáculos. Con la ayuda de Dios vamos a poder nosotros mejorar. No podemos nosotros quedarnos en el hubiera. Algunos cristianos dicen, no, es que yo antes alababa a Dios. Ya, muy bien. Pero ¿y ahora qué estamos haciendo? No, es que yo antes predicaba. Ya, muy bien. Pero ahora, ¿qué está haciendo? No, es que yo antes ganaba almas. Le decía a un joven, ¿cómo te llamas? Me llamo Andrés. Y mire, y yo le digo al joven cristiano, le digo, ¿pescas o no pescas? El que lee la palabra de Dios va entendiendo lo que la persona le va preguntando. ¿Quién fue Andrés? Fue un discípulo de Jesús. ¿Quién fue Andrés? Fue un pescador. Un joven, hermano, entendió lo que yo le estaba diciendo. Me dice, antes pescaba, pero ¿y ahora? No, ahora ya no pesco. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Me descuidé, me aparté, ya. Pero ahora ya estás nuevamente en la iglesia. Vuélvete a meter con el Señor. Usted y yo tenemos, hermano, que aprender a dejar a un lado el pasado. Amén. Tenemos que nosotros, hermano, dejar las cosas a Dios, como dice la Biblia, no paguéis mal por mal. Mía es la venganza, dice Dios. Amén. El cristiano no anda, hermano, buscando venganza y revancha, no. Todo lo dejamos en las manos del Señor. Unas personas decían, ¿por qué los del grupo LGTBIQ+, y todas las cosas que hay ahora, hermano, los diferentes géneros que hay? Decían, ¿por qué se burlan de Jesucristo? ¿Por qué se burlan y sacan en sus marchas y en sus protestas a un Jesucristo homosexual, a una María abortando y haciendo barbaridades y media? ¿Por qué se meten con Jesús? ¿Por qué se meten con los cristianos? ¿Y por qué no se meten con los musulmanes? Hermano, ¿por qué? Porque el cristiano es pacífico. El cristiano está llamado a amar, a perdonar, a mostrar otra actitud, a pesar de que hay cosas que le duelen y lo ofenden y lo lastiman. Pero el cristiano, aquel que conoce a Dios, hermano, tiene que dejarlo todo en las manos del Señor. Ya no hace las cosas con sus propias manos, no, sino que ahora todo lo deja al Señor. Alabado sea Dios. Usted y yo tenemos que entender, hermanos, que hay muchos, hasta cristianos, que quedan atrapados en el pasado. Y de ahí no pueden salir, y de ahí no pueden superar esa situación dura y difícil que le ha tocado vivir. Muchos se quedan, hermano, porque se quedan en el pasado porque le dijeron, tú no vas a poder. Escuchaba el testimonio
del supervisor de nuestra obra en la República de Argentina. Cómo se le burlaban, cómo lo trataban mal. Es que tú eres así, es que tú no sirves para predicar, es que tú, ¿cómo vas a hablar de esa manera? Pero eso no lo detuvo al pastor Alejandro Valenzuela para alcanzar todo lo que Dios quería hacer en su vida. ¿Cuántas cosas quiere hacer Dios en nuestras vidas, hermano? Nosotros ni nos imaginamos, pero nos quedamos atrapados en el hubiera. Es que si no hubiera ido, no hubiera pasado. Es que si no hubiera dicho, no hubiera ocurrido. Es que si no me hubieran hablado, entonces no me sentiría así. Usted y yo, hermano, tenemos que entender que ese hubiera no lo va a ayudar Dios a pasar si usted no se dispone. Si usted no pone de su parte, hermano, Dios no podrá hacer gran cosa. No porque Dios no puede, sino porque Dios está esperando que nosotros hagamos algo. Amén. Vemos nosotros en la palabra de Dios, vemos a un Pedro que negó al maestro, que maldijo Pedro. Y Jesús vino a buscar a Pedro. Jesús llegó a la playa donde se encontraba Pedro. Jesús, cuando resucitó, le envió un mensaje a Pedro. Dígale a Pedro, mire, ahí está Jesús, el Hijo de Dios, siendo traicionado, pero queriendo hacer algo por Pedro. El mensaje fue claro para Pedro, pero hermano, Pedro tenía que disponerse también a encontrarse con el Señor. Pedro sabía que había una cuenta que arreglar con el Señor. Y cuando Jesús estaba en la playa y pregunta, hijitos, ¿tienen algo para comer? ¿Y qué respondieron los pescadores? No hay nada, no hemos pescado nada. Lancen la red al otro lado. ¿Y qué pasó? Le obedecieron, hubo una pesca grande y maravillosa y se dio cuenta Pedro y le dijeron a Pedro, Pedro, el maestro viene por ti. Pedro, cuando escuchó la voz del maestro, cuando vio la pesca, hermano, cuando vio lo que habían podido atrapar, Pedro se dio cuenta que el que estaba en la playa no era otro que el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, aquel que iba a reivindicar nuevamente a Pedro, aquel que lo iba a levantar. ¿Qué hubiera pasado si Pedro se quedaba en la barca? Y le decía Pedro, le decía Pedro a Jesús, ya déjame tranquilo. Ya, si yo no te hubiera negado, yo no estuviera así. La Biblia dice que Pedro se ciñó, se puso bien la ropa. ¿Y qué hizo Pedro? Se lanzó al mar, comenzó a nadar, llegó a donde estaba el maestro. Mire, hay cosas que Dios va a hacer, pero hay cosas que nos toca hacer a nosotros mismos. Amén. Amén, hermanos. Mire, no es que a mí me hicieron y nos quedamos abrazando nosotros el dolor. No es que esta es mi enfermedad, hermano. Dios, cuando nos trajo al mundo, muchos de nosotros hemos nacido sanos. ¿Sí o no? ¿Y por qué nosotros podemos o abrazamos la enfermedad? No, es que es mi enfermedad. No, es que este es mi dolor. No, es que este es mi proceso. Hermano, mire, bendito sea el Señor. Algunos se quedan en el hubiera. ¿Por qué? Por las malas decisiones que han tomado. Por eso es que es importante que nosotros podamos orar y consultarle a Dios. Y poderle decir a Dios, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. Un pastor le decía a Dios, ¿por qué no hablas conmigo? ¿Por qué no me dices lo que yo tengo que hacer? ¿Por qué no conversas conmigo como tantos que dicen, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me llevó a tal parte, Dios me puso en tal lugar, Dios me dijo que yo vaya?
y le reclamaba, si se puede decir así, el pastor a Dios: ¿por qué no me hablas a mí también? Cuando Dios habló con el pastor y le dijo: ¿cómo que yo no hablo contigo? Cuando yo te mando a hacer algo, lo que tú haces, no lo haces porque tú quieres. Tú lo haces porque yo te digo que lo hagas. Porque yo pongo en tu corazón esas cosas para que tú los hagas. Tienes que saber que yo sí hablo contigo, pero a veces, hermanos, nosotros queremos que Dios haga de una o de otra manera, o como nosotros queremos o como nosotros pensamos. Hay otros que se quedan en el hubiera por los fracasos que han tenido. Usted y yo tenemos que entender, hermanos, que Dios puede cambiar las circunstancias de nuestra vida. Amén. Mire, el pasado debe de ayudarnos a nosotros. ¿A qué? A reflexionar, a recapacitar, a hacer las cosas de una mejor manera. ¿Sí o no? A los grandes inventores que han habido a través de la historia de la raza humana. O sea, ¿qué cree? Que dijeron: bueno, voy a fabricar esto de aquí, y en el primer intento no les salió bien y ellos se quedaron ahí. No, ellos lo intentaron una, otra y otra vez, cientos de veces, hasta 1000 veces, hermano, para alcanzar el anhelo y el deseo que había en sus corazones. Por eso que usted y yo no nos podemos detener, no podemos quedarnos en el pasado. Usted y yo, hermano, tenemos que esforzarnos, seguir a la meta que es, hermano, ese supremo llamamiento el cual Dios le ha hecho al hombre. Dios no nos ha llamado solamente para nosotros ser parte de un grupo de personas que se reúnen a escuchar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender y comprender que el que nos ha visto, aquel que ha salido a nuestro encuentro, se llama Jesucristo. El Dios del cielo, hermano, ha puesto su mirada en nosotros. ¿Quién de nosotros podría decir que valía mucho? La Biblia dice que éramos nosotros como podrida llaga. ¿Quién quiere de una herida, hermano, de una herida infectada, quedarse algo como recuerdo? Nadie. Si le sale un grano, un chupo, hermano, uno se revienta y lo que mira y lo que puede percibir es algo asqueroso. Y uno se limpia con asco y bote ese algodón, bote esa gasa, y hasta que no pare la sangre, uno lo sigue limpiando, alcohol, agua oxigenada, le pone yodo, y cuando la herida está limpia, uno cubre esa herida. Dios quiere obrar en nuestras vidas, pero nosotros a veces no lo dejamos. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice Isaías capítulo 43, que hemos tomado para empezar este mensaje. Y queremos, hermano, que Dios nos hable, porque Dios tiene muchas cosas para nosotros. ¿Acaso que Dios, cuando nosotros vemos la historia del hijo pródigo, la historia del hijo pródigo nos muestra que el hijo lo malgastó todo? Perdió todo lo que su padre había creado, había acumulado por muchos años y con esfuerzo y sacrificio. Aunque el hijo pródigo lo perdió todo, ¿sabe qué no perdió el hijo pródigo? El amor de su padre. Su padre siempre lo estuvo esperando. Su padre siempre estuvo pendiente, trabajando y haciendo lo que hacía, pero siempre estaba observando por el camino donde debía de volver su hijo. ¿Sí o no? Y cuando volvió el hijo pródigo, ¿quién estuvo ahí para recibirlo? ¿Quién lo rechazó? Su propio hermano, el hermano mayor, rechazó al hijo pródigo. Pero el padre estuvo pendiente, se le acercó, lo abrazó, lo besó, le ordenó de que le cambien la ropa, mandó a matar el becerro gordo. ¿Por qué? Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Es un Dios, hermano,
que a pesar de que nosotros podemos equivocarnos y fallarle, Dios no está para lastimarnos. Dios no está, hermano, para botarnos. Vete de aquí revoltoso, berrinchudo. Vete de aquí malcriado, pecador, sucio. No, ahí está Dios. Ahí está el sacrificio de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Pero nosotros tenemos que hacer un lado el hubiera. Dejar a un lado el pasado, hermano, y hacer como hizo el hijo pródigo. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Para que reflexione el hijo pródigo, tuvo que llegar a una condición muy triste. Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿a cuánto cristiano lo tiene, hermano? Arruinado. Tú ya no sirves, ya no vales. ¿Para qué vas a la iglesia? Ya, ándate a otro lugar. Ya mejor desaparécete, mátate. Miraba en las redes sociales una noticia de un joven que salió con problemas, con dificultades, cargado de tantas cosas en la cabeza. Llegó a un puente por allá por Bucaramanga, Colombia. Llegó a un puente, se trepó por la valla, estaba mirando el precipicio. Pero ahí pasaba una persona y le comenzó a hablar. Hey, ¿qué vas a hacer? No lo hagas. Eso no está bien. Esa persona se detuvo, se dio un tiempo, ¿para qué? Para conversar con esa persona. Lo único que necesitaba la persona que pensaba suicidarse era ser escuchada, era ser valorada, hermano. ¿Y cómo termina la historia? Ese muchacho, bájate de ahí, se bajó, lloraba, lloraban juntos el que se iba a suicidar y el hombre que se detuvo para hablar con ese joven. Usted y yo tenemos que entender que hay un Dios, hermano, que quiere hacer cosas en nuestras vidas, pero hay cosas que ya no dependen de Dios. Isaías 43, 18, mire lo que dice la palabra de Dios. No os acordéis de las cosas pasadas. Pero pastor, Dios le está hablando al pueblo de Israel. Mire, así como le habló al pueblo de Israel, también Dios quiere hablar a nuestras vidas. Porque para eso ha sido dejada la palabra de Dios. Un pastor no entendía por qué habían pasado las cosas. Y el pastor comenzó a hablar con Dios. No entiendo, no comprendo. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero que me hables. Y el pastor estaba que lloraba. Cuando abre su Biblia, hermano, Dios comenzó a hablarle por la palabra al pastor en ese momento. Usted y yo tenemos que entender que Dios quiere hablar con nosotros, pero nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. Dios quiere tratar en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. De lo contrario, no va a pasar nada. Usted se va al médico y el médico le dice: bueno, usted tiene esto, le voy a recetar esto. Le da una receta, unos medicamentos, y usted no se toma los medicamentos. ¿Qué va a pasar si no se toma los medicamentos? No se va a mejorar, no se va a sanar, no va a haber nada de alivio en su vida, y de repente muchos terminarán culpando al médico. Aunque las drogas, aunque los medicamentos, hermano, no podrán sanar toda la enfermedad, pero algo hará en el cuerpo de las personas. Pero la persona decide si sigue el tratamiento o se queda como está. Mire lo que dice la Biblia: no os acordéis de las cosas pasadas. ¿Cuánta gente se ha quedado atrapada en el pasado? Ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Dios está utilizando la vida del profeta Isaías. ¿Para qué? Para hablar, para traer una palabra profética al pueblo de Israel, para mostrarle al pueblo de Israel que a pesar de su dolor, a pesar de todo lo que estaban pasando, venían tiempos mejores, que venía un Mesías, venía un Salvador, que venía alguien, hermano,
que los iba a ayudar y sobre todas las cosas iban a recibir esa vida eterna, iban a llegar a una patria celestial que la Biblia lo menciona en muchos pasajes. Pero, bendito sea el Señor, Dios quería que Israel ponga su mirada, que Israel, hermano, fije los ojos en la nueva obra que Dios haría con la nación de Israel. Ahora, usted y yo tenemos que entender, muchos de nosotros no hemos sido cristianos, no hemos tenido conocimiento de la palabra de Dios. Y la Biblia dice, mi pueblo perece por falta ¿de qué? De conocimiento. Pero pastor, ¿cómo va a decir que yo no tengo conocimiento si yo leo libros, he leído enciclopedias, si yo he seguido cursos, tengo estudios superiores, estudios tecnológicos, estudios universitarios? Hermano, todo hombre tiene que conocer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Todos nosotros tenemos que interesarnos por lo que dice la Biblia. Alabado sea el Señor. En tiempo de tanto avance tecnológico, hay una ignorancia terrible en el pueblo de Dios. ¿Por qué tanta apostasía? ¿Por qué el cristiano vive tan mal si hay muchas herramientas que le pueden llevar al conocimiento de la palabra de Dios? Miraba un anuncio y pone la foto de un comentario bíblico, Matthew Henry. Y decía la persona que hacía esta publicidad, este anuncio, decía, todo pastor, todo líder de la iglesia, todo obrero del Señor y todo buen cristiano debería de leerse como mínimo este comentario bíblico, más que sea una sola vez en su vida, pero por completo. Y yo me quedaba, hermano, y yo le hice un print porque me llamó la atención. Y no dice solamente lo que quiera, sino dice todo este comentario bíblico. ¿Para qué? Para que uno pueda entender y comprender, hermano, lo que en verdad la Biblia dice. Lo que nosotros debemos de saber, entender y comprender. Porque Jesucristo nuestro Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A cuántos Satanás, que el Señor lo reprenda, los tiene enfrascados en el pasado? Si no hubieras hecho esto, serías feliz. Si no hubieras estado en tal parte, no hubiera ocurrido. Hermano, si hubiera tiene que ser parte del pasado hoy. Como cuando usted lee la Biblia, usted ya se leyó ese capítulo, se terminó esa hoja, ¿y qué hace usted? Tiene que pasar a la siguiente hoja, porque quiere llegar al siguiente capítulo y usted dice, bueno, hoy día me voy a leer 3 capítulos de la Biblia y el capítulo es tan largo que tiene que pasar usted hasta 3 hojas o 2 hojas. Hermano, así en la vida cristiana, nosotros tenemos que darle la vuelta a la página y lo que ya pasó, ya pasó. Ahora tenemos que seguir. Ahora tenemos que confiar en el Señor. Amén. Dios quería, a través de esta palabra que le da al pueblo, que le da perdón al profeta, al hombre que Dios había levantado para ese tiempo. Dios quería que el pueblo de Israel, a través de este mensaje, entienda y comprenda que hay un futuro mejor, pero es necesario que el pueblo de Dios comience a poner su mirada en el Señor. Usted y yo, si comenzamos a fijarnos en las cosas de los demás, ¿sabe qué va a pasar? Nos vamos a hacer daño. ¿Por qué? Porque el hombre no es infalible, dijo el líder de la religión católica. Y algunos dicen, no, es que el Papa es infalible. ¿Quién dice eso? Si sea todo hombre mentiroso, pero Dios es veraz. En Dios, hermano, no hay mentira.
Lo que Dios habla, lo que Dios promete, Dios lo va a cumplir. Pero el hombre va a cambiar. Si el hombre alcanza a tener mucho dinero, el hombre se daña. Se cansa de la mujer que tiene y se busca las mujeres que quiere. Cuando no era nada Salomón, hermano, Salomón estaba buscando a Dios. Pero mire usted, Salomón no fue ni la sombra de lo que fue su padre David. Aunque David fue pecador, aunque David le falló a Dios, aunque David hizo cosas que no estaban bien, David mandó a censar al pueblo de Israel, al ejército que tenía, a ver cuántos hombres de guerra tenemos. Y confió más en su ejército David que en el poder de Dios. ¿Quién le dio victorias al pueblo de Israel? ¿El ejército que tenía David o el Dios del cielo? Hermano, Dios le había dado muchas victorias a Israel y David terminó fallando a Dios. David tenía que estar en la guerra y David se quedó durmiendo más de lo debido, y cuando salió a pasear por el terrado del palacio se encontró con una mujer que se bañaba desnuda, y fue su ruina y su desgracia de este hombre conforme al corazón de Dios. Pero David, cuando se arrepentía, lo hacía de todo su corazón. Pero, hermano, Salomón no era espiritual. Salomón tenía mucho conocimiento, Dios le había dado mucha sabiduría. Pero ¿cómo terminó Salomón? Teniendo 1000 mujeres. ¿Cómo terminó Salomón? Apostatando de Dios. ¿Cómo terminó Salomón? Volviéndose un idólatra, adorando a los dioses que tenían sus mujeres. Mire usted, el hombre se daña, el hombre se corrompe, pero la palabra de Dios nos ordena que nosotros podamos mirar a lo que Dios va a hacer. Amén. Usted y yo, hermano, tenemos, o mejor dicho, usted y yo no podemos quitar nuestra mirada de nuestro Señor. Amén. Por eso la Biblia nos dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Hay que mirar a Jesucristo. Él no nos va a fallar, Él no nos va a decepcionar, Él no nos va a traicionar, Él no nos va a dejar de amar, Él nos ama. Bendito sea el Señor. Ahora la Biblia dice de Jesús: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero estamos Isaías 43, 18, lo acabamos de leer. Dios quería, hermano, que Israel no se quede atrapado en el pasado, en el fracaso. ¿Por qué vinieron y los tomaron de esclavos? Los llevaron, hermano, a Babilonia. ¿Por qué se llevaron al pueblo de Israel cautivo? ¿Por qué? ¿Porque Dios no los amaba? ¿Porque Dios se había ido de ellos? No. Si Dios había prometido que iba a estar, que ese es su pueblo. Pero fue el pecado del pueblo de Israel que hizo que ellos vayan cautivos, que Dios los suelte. Ahora, Dios no quería que el pueblo de Israel se quede atrapado en el fracaso, que el pueblo de Israel no se quede atrapado en el pecado. Usted y yo podemos equivocarnos y podemos fallar, pero hermano, usted y yo no podemos quedarnos ahí. No podemos quedarnos, bueno, yo ya pequé, listo, se acabó todo para mí. No, hermano. Usted y yo, dice la Biblia, que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios. La Biblia dice, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. El pueblo de Israel había pecado contra Dios. ¿Cuántos de nosotros pecamos contra Dios también? Si la mentira es pecado, ¿cómo el cristiano puede persistir en la mentira? Sea cual sea el motivo, hermano,
usted y yo no debemos de mentir. Amén. Y la Biblia nos enseña que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Pero hoy yo tengo que salir con una mentalidad diferente. ¿Por qué? Porque si yo en algo estoy fallando, hermano, usted y yo tenemos que pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname. Perdóname porque yo he hecho esto, porque estoy viviendo así, porque yo pienso de esta manera, porque esto hay en mi corazón, porque mi corazón se está dañando, está lastimado, está herido. Pero ya no quiero vivir así. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios tiene cosas mejores para nosotros, pero nosotros no dejamos que Dios obre. Pero nosotros dejamos que el enemigo de nuestra alma nos encierre, nos enjaule en esas cosas y uno termine resignándose. No, es que yo no voy a poder, es que yo no lo voy a lograr, es que yo antes era, ahora ya no. No, hermano, no podemos nosotros quedarnos en el pasado. Amén. Mire usted, Dios no quería que el pueblo de Israel siga en el desánimo. No, usted y yo tenemos que buscar a Dios. ¿Cuál es el propósito? La gran pregunta. Si dependiera de esta pregunta para que usted entre al reino de los cielos, hermano, ¿cuál es el propósito por el cual nosotros hemos comenzado a buscar a Dios? Si muchos de nosotros hemos o venimos de otras religiones, con otro tipo de creencias, con otro tipo de costumbres, y llegamos al Evangelio y leyendo la Biblia, porque una cosa es lo que alguien le pueda decir y otra cosa, hermano, es lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque hay gente que dice, no, es que me quieren lavar el cerebro, no, es que quieren cambiar mi forma de pensar, es que me quieren sacar de mi religión. No, hay gente que con religión y todo, hermano, se va a ir para el infierno. Hay gente, hermano, con todo y su conocimiento y las propiedades y las riquezas que tenga, su alma está perdida. Y hay gente, aunque tiene su religión y aunque puede conocer mucho la palabra de Dios, pero basta mirar su vida para ver qué tipo de persona es ese hombre, es esa mujer. Yo le decía a alguien, tú no eres cristiano. No eres cristiano, y no es que te desanime, no es que te menosprecie. Yo no he venido a que tú te sientas mal, yo he venido a que tú recapacites. Tú no eres cristiano porque mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Eso no dice de una persona que tiene a Cristo en su corazón. Ahora, ya te dije lo que tenía que decirte, ahora ¿qué vas a hacer? Yo pensé que la persona ayer iba a venir a la iglesia y nada. Yo pensé que la persona con todo eso de ahí iba a venir de repente hoy día y tampoco ha venido. Pero yo estoy librando mi alma, ¿sí o no? La persona no va a venir y va a decir, sí, por la culpa de ese bigotón, de ese pastor de Tulcán, mi alma se ha perdido en el infierno. ¿Por qué? Porque nunca me dijo la verdad. Hermano, las verdades duelen y lastiman nuestro ego, nuestro orgullo. La palabra de Dios golpea nuestra carne, pero la palabra de Dios no destruye nuestra alma. La palabra de Dios va a fortalecer nuestra alma. Y nosotros tenemos que reconocer que tenemos que mejorar, que tenemos que cambiar, que tenemos que ser diferentes, que tenemos que ser mejores. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios, porque tenemos a Jesús, porque tenemos al Espíritu Santo, porque tenemos la Biblia, porque siempre nos están enseñando la palabra de Dios. Nadie tiene excusa, hermano, de decir, no, es que a mí no me enseñaron. Y si algo no aprendemos, hermano, tenemos la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Qué pasa si un estudiante pierde una semana de clases? ¿Podrá entender las clases que ha perdido de química, de física elemental, de matemáticas, de aritmética? Hermano, hay cosas que uno no va a entender. ¿Por qué? Porque basta una sola clase perder para no entender nada.
Pero ¿cómo el cristiano quiere entrar al reino de los cielos o quiere entender su nueva vida en Cristo si no lee la Biblia y no congrega? Usted y yo tenemos que hoy salir diferentes. Hay que reflexionar en las cosas en las cuales nosotros estamos fallando. Alabado sea el Señor. Cristo vive para siempre. Hermano, Dios a través del profeta Isaías, Dios le está diciendo al pueblo que ellos nunca avanzarían a lo nuevo que Dios tenía para ellos. Usted y yo tenemos que entender que hay una patria celestial, que hay un reino de los cielos que nos está esperando, que hay una mejor vida en Cristo Jesús. Amén. Que la vida con Dios es una vida diferente, es una vida, hermano, es una plenitud de vida. Yo no me lamento el haber dejado el alcoholismo. ¿Por qué? Porque el alcoholismo nada bueno me dio a mí. Me iban a matar muchas veces por borracho. Me iban a contagiar de VIH-Sida en una borrachera. En borracheras comencé a conocer a gente delincuente, gente que había entrado a la cárcel. Había uno que era marihuanero, le decían de apodo friki. ¿Por qué? Porque siempre andaba drogado y había visitado Brasil, y en una borrachera estamos así y me regala una camiseta de Brasil. Me dice: Yuri, toma, te regalo. Esto lo he querido por tanto tiempo, pero tú eres mi amigo, toma. Hermano, y yo lo cuidaba por mucho tiempo esa camiseta. Y yo quería que en algún momento él me pueda llevar a Brasil. Mi anhelo era conocer Brasil, estar en Brasil. Pero mire, si ese hombre me llevaba al Brasil, él no era gerente, no era vendedor, no era carpintero, no era albañil, era un delincuente. ¿A dónde me iba a llevar esa persona? A la destrucción total. Usted y yo tenemos que entender, amados hermanos, que la vida que Dios nos ofrece es una vida maravillosa. Es una vida de paz, es una vida de gozo, es una vida, hermano, muy hermosa. Pero usted y yo tenemos que aprender a vivir la vida cristiana. Mire lo que dijo alguien. Hay muchos cristianos que tienen enfermedad mental. Yo estaba que escuchaba. ¿Por qué? Porque, hermano, cada uno va a recibir su porción de la enseñanza. Y decía alguno: no, es que el pastor está aquí, habla por mí, lo dice por mí, me la está mandando indirecta. Hermano, ¿cuánta gente necesita un cambio en sus vidas? ¿Cuánta gente necesita mejorar? ¿Cuántos pastores necesitan crecer, superarse? Decía un predicador: hay obreros que predican como reverendos y hay reverendos que predican como obreros. Usted desde su silla, usted tiene que irse preparando, porque si usted comienza a agradar a Dios, o Dios comienza a poner su mirada en usted, Dios quiere hacer algo en su vida. Pero qué triste y qué penoso es: no, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no me dejo entender, es que otros sí y yo no. ¿Quién pone esas barreras en la vida del hombre? Muchas veces Satanás, que el Señor lo reprenda, pero otras veces es el mismo cristiano, la misma persona que se pone barreras. Es que yo no, es que yo no. Hermano, hay que buscar al Señor, hay que orar: Señor, ayúdame, Señor, sácame, Señor, cámbiame. Alabado sea Cristo. Conversaba con uno de mis hermanos y mi hermano me decía: la verdad, he escuchado que tú citas la palabra de Dios. Yo no sé cómo lo has logrado, pero yo tengo la cabeza hueca y ni un versículo me he podido aprender. Yo le digo: bueno, yo también pensé lo mismo. Yo también le dije, cuando me mandaron a aprenderme el primer versículo en la iglesia, yo dije: soy un cabeza hueca. Hermano, yo me fui a llorar. Me fui a llorar a mi casa, busqué un lugar donde orar y ahí me puse a llorar. Y yo le dije a Dios: yo no sirvo, yo no valgo.
Fulano de tal que se ha drogado por tantos años. Cuando lee, cuando predica, habla de historia, habla de libros, habla de la Biblia. Y yo, tan pobre es lo que tú has puesto en mi cerebro que yo no puedo memorizarme cosas. ¿Cómo a esa persona no se le quemaron las neuronas y cómo yo no puedo memorizarme algo, hermano? Pero usted y yo tenemos que entender que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que nos va a dar capacidades, que hay un Dios que quiere hacer algo distinto en nuestras vidas, hasta para que la gente pueda decir: si fulano de tal lo hace, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Si yo soy mejor que él, si yo sacaba mejores notas que él, si yo aprendí cosas más maravillosas que él. Hermano, Dios hace como él quiere. Amén. Usted y yo no podemos descartarnos. Usted y yo, hermano, no podemos sentirnos como que no servimos y no valemos. Alabado sea el Señor. Si somos nosotros los hijos de Dios, ¿o no? Bendito sea el Señor. La mayoría de personas que han ganado el premio Nobel, ¿sabe quiénes son? Son judíos. Los grandes inventores, ¿sabe de dónde salieron? Del pueblo de Israel. La gran pregunta es: ¿qué tipo o a qué pueblo nosotros pertenecemos? Bueno, yo pertenezco al pueblo de Ecuador, pastor, yo al de Perú, yo al de Colombia, yo al de Venezuela. Hermano, usted y yo pertenecemos al pueblo que Dios ha mirado por su infinita gracia. Amén. Porque ahora nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para, hermano, avergonzar a aquellos que han dicho tantas cosas de nosotros. ¿Y cómo tal persona ha alcanzado eso? Decía mi madre un día: ¿lo conoces a fulano de tal del barrio? Le digo: sí. No lo distingo bien, pero sí sé quién es. ¿Ven? ¿Y cómo Yuri Burgos es pastor ahora? ¿Cómo es predicador ahora Yuri Burgos? ¿Y yo qué? Hermano, estuve en el Perú, por eso no he podido predicar 2 semanas, y me acordaba en el Perú y digo: ¿cómo este joven decía y hablaba de Yuri Burgos? A veces uno, en el momento, uno toma todas las cosas a mal. Tal vez ese es un incentivo para esa persona. Si esa persona pudo, yo también puedo. Usted y yo tenemos que entender, hermano, que Dios hace como Él quiere. Pero usted tiene que dejar el hubiera. Si no hubiera hecho, si hubiera ido, si no hubiera ido, hermano, ya las cosas están hechas. Ahora nosotros tenemos que agarrarnos del Dios Todopoderoso. Mire lo que dice Isaías capítulo 43, versículo 18. No os acordéis de las cosas pasadas. Por más que nosotros nos mortifiquemos, hermano, nos atormentemos con el pasado, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos nosotros? No ganamos nada. Seguimos con la misma culpa, seguimos con el mismo peso. Hay una historia que se llama la historia del peregrino. ¿Lo ha leído? ¿Lo ha escuchado? Hay películas, hay libros, hay, hermano, libros en PDF. Trate usted de estudiar, de leer un poco. Ese hombre comenzó a sentir como que tenía una mochila muy pesada y cargaba la culpa y cargaba tantas cosas sobre sus hombros, hasta que fue libertado por Jesucristo. ¿Cuántos cristianos todavía siguen cargando muchas cosas a pesar de que ya tienen años en los caminos de Dios? El diablo ahí como carpintero ahí martillando en el cristiano: es que tú no sirves, es que tú no vales. Y el cristiano hablando con el diablo, que el Señor lo reprenda: es verdad, diablito, yo no sirvo. Es verdad, diablito, yo estoy perdiendo mi tiempo en la iglesia. Nadie está perdiendo su tiempo, hermano. Hay que aprovechar este tiempo que nosotros tenemos en llenarnos de Dios.
Hay que aprovechar este tiempo, hermano, en crecer, en superarnos. Lea su Biblia, cómprese un cuaderno, 2 esferos, 3 esferos, un resaltador y ahí vaya. A ver, ¿qué predicó hoy día el pastor? Muy bien. ¿Acaso que Dios no le puede dar otro mensaje de este mensaje que está leyendo, que está escuchando? Dios le puede dar, pero a veces nosotros nos limitamos. Mire lo que dice la palabra de Dios: ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Estamos viviendo en el tiempo de la dispensación de la gracia, donde el que se arrepiente de todo su corazón, hermano, Dios lo ayuda. Miraba hoy a alguien y le digo: mira, tienes un espacio, ahí hay espacio para que puedas subir, para que puedas orar. Si sientes la tentación, si sientes que el enemigo te está atacando y bombardeando, ¿por qué no te escondes por ahí y te pones a orar? Hermano, nosotros podemos pedir oración, pero usted y yo tenemos que buscar a Dios, ¿sí o no? Pastor, Dios lo bendiga, ore por mí, estoy pasando problemas, dificultades. Amén, hermano, vamos a estar orando. Pero ahora la gran pregunta: ¿y qué va a hacer la persona que está pidiendo oración? ¿En el celular? ¿En el trabajo? ¿Durmiendo? ¿Paseando? Hermano, cada uno de nosotros tenemos que pelear también nuestras propias batallas, ¿sí o no? Si yo me desanimo, hermano, yo sé que no puedo seguir con el desánimo. ¿Por qué? Porque yo tengo una congregación, ¿o no? Yo sé que tengo una responsabilidad porque estoy al frente de una iglesia, ¿sí o no? Bueno, hermanos, me siento desanimado, hoy no vengo al culto, ya. Y mañana tampoco no vengo al culto. Y pasado tampoco no vengo al culto. No, hermano. Usted y yo tenemos un encargo de parte de nuestro Dios. Hay que voltear la página. Hay que dejar el pasado a un lado. ¿Cuánta gente se habrá burlado de usted? Y no es la única persona de la cual se le han burlado. Alguien me dijo: yo no sé qué te han hecho a ti. Yo no sé cómo ha sido tu vida cristiana. Yo no sé por qué no puede ser diferente. ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué no hablas en lenguas si tú tienes el Espíritu Santo? Empieza a hablar en lenguas. Hermano, yo me puse a llorar. Un pastor me dijo: si no tuvieras el Espíritu Santo, tú no harías todo lo que has venido haciendo. Porque nadie puede hacer las cosas con sus propias fuerzas. Pero la lucha y la batalla es fuerte. ¿Cuántas veces uno tiene que ir a una convención, hermano, y llorar? Y se acaba la prédica y al llamado, y uno va al llamado y se pone a llorar: bautízame, lléname de tu Espíritu Santo, necesito ser lleno de ti, haz algo conmigo. Y aparentemente no pasa nada. Y va a las confraternidades y aparentemente no pasa nada. Y se mete a ayunar y aparentemente no pasa nada. Y congrega fielmente y aparentemente no pasa nada. ¿Por qué aparentemente, pastor? Porque la Biblia dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Le decía un pastor a una persona, a un cristiano, le decía: pero ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo del pasado? Puedes cambiar el rumbo de tu historia. ¿Por qué te dejas llevar por lo que otros te dicen? No, es verdad, yo creo que no me va a ir bien, porque si me pasa esto y si no pasa, ¿qué vas a perder? Por último, no tenemos mucho que perder, pero en Cristo vamos a ganar mucho. En Cristo vamos a crecer, en Cristo vamos a mejorar, pero tenemos que atrevernos, hermano, a dejar a un lado el pasado, a dejar a un lado el hubiera. No, es que si yo no me hubiera ido, ya se fue el cristiano, ya tropezó, ya pecó, ahora tiene la sangre de Cristo para que lo limpie, para que lo levante, para que lo restaure. Pero depende del cristiano nuevamente volver al Señor. Por eso el consejo es: nunca peque, hermano, hermana,
porque el que peca difícilmente vuelve a ser el mismo o la misma. Porque ya no va a sentir la presencia de Dios, porque ya no va a tener fuerzas para orar, porque ya no va a leer, porque ya no va a querer congregar. ¿Por qué? Porque alguno me dice, no, pero fulano me está mirando, pero el otro está hablando de mí, pero el otro está que dice. Hermano, no. Usted y yo tenemos que agarrarnos del Señor. Cristo vive para siempre. Alabado sea el Señor. Amén. Si hay algo que no está bien en nosotros, hermano, si hay algo en lo cual nosotros no podemos vencer todavía, ¿por qué no ponerlo en las manos del Señor? ¿Por qué no decirle al Señor, mira cómo está mi corazón? Hay cosas que yo no entiendo de los cristianos, la verdad, se lo voy a decir. Me encontré con una persona y esa persona me dijo, eso fue hace unos días nada más. Le digo, ¿y por qué no vienes a la iglesia? No, es que yo no siento nada. Me dijo esa persona a mí hace unos días. ¿Por qué no vienes? No, es que yo no siento nada. ¿Y dónde dice la Biblia que hay que sentir para venir a la iglesia? La Biblia no dice ese tipo de cosas. La Biblia nos manda a nosotros a creer. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso dice la palabra de Dios. Quiero yo sentir la presencia de Dios, tengo que buscarlo, tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que congregar, tengo que leer la Biblia, tengo que tener comunión con Dios. Alabado sea el Señor. Hermanos, miren lo que nos enseña la palabra de Dios. Amén. Cristo vive para siempre. Dios quiere obrar a nuestro favor. Pero el pasado y el hubiera no nos dejan y no nos van a dejar ver la gloria de Dios. No, los demás podrán ver y recibir muchas cosas, pero si nosotros no limpiamos y no sanamos nuestro corazón, no va a pasar nada. Por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. A veces nosotros, hermanos, nos mortificamos tanto por los demás, pero vaya a ver los demás cómo están. Comen bien, duermen bien, hacen todo lo que quieren hacer y tranquilo, no pasó nada con ellos. Y nosotros, lastimados, heridos, bajoneados, no queriendo saber nada de la vida, no queriendo saber nada del evangelio. Y el único que sale ganando se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Mire lo que dice la palabra de Dios, Isaías 43, 19. Mire la promesa de Dios para Israel y para todos nosotros los que leemos la palabra de Dios, para todos nosotros que buscamos al Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? He aquí, yo hago cosa nueva. ¿Cómo puede ser que aquel que necesita un trasplante de corazón, Dios sana su corazón? ¿Sí o no? ¿Cómo puede ser que alguien que necesita un milagro, Dios hace ese milagro? Pero en cuanto a cristianos, pareciera que Dios no hace nada. Si Dios no hiciera nada, entonces Dios sería mentiroso. Pero Dios no es mentiroso, porque la promesa de Dios que dice, he aquí yo hago cosa nueva. Si algo no está bien, hermano, hay que dejarlo en el pasado, hay que enterrarlo. Aquí está mi madre, y yo a mi madre, no, es que fulana de tal me dijo así, y me mira y se ríe. Le digo, ¿de qué también se reirá? Porque hay gente, hermano, que es de los nervios, la gente se ríe, ¿sí o no? Hay gente que uno lo regaña a alguien y se ríe y uno se pone más molesto también. ¿Por qué te enojas? Perdón, ¿por qué te ríes? ¿Ah? ¿Acaso tengo payasos? ¿Acaso estoy haciendo chiste? Pero no es de que la persona se le está burlando, sino que la persona es nerviosa y uno no entiende y no comprende. Pero el cristiano, el llamado hijo de Dios, resentido,
poniendo en juego la salvación de su alma, porque los resentidos no van a entrar al reino de los cielos. Porque los maliciosos, es que yo creo, es que se me ríe, es que se me burla, los maliciosos no entrarán al reino de los cielos. Dios nos llama a nosotros ¿a qué? A perdonar. Dios nos llama a nosotros ¿a qué? A amar. Si a Cristo, con todo lo que le hicieron, Cristo aprendió a perdonar, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Y si nuestro corazón está dañado, ¿por qué no decirle a Dios: mira cómo está mi corazón? ¿Cuántos cristianos vienen mal a la casa de Dios? Están mal y se van mal. La persona que va a hacerse o a recibir una operación, llámese clínica, llámese hospital público, hermano, va porque lo van a operar y porque sabe que necesita ser operado. Y si no se opera, se puede morir y la persona busca su operación. Dios quiere obrar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma. Y nosotros muchas veces no lo dejamos. Muchas veces nosotros estamos, hermano, desperdiciando tiempo muy valioso. Tiempo que no va a volver. Tiempo, hermano, para nosotros arreglar nuestras cuentas con el Señor. Como dice el profeta Isaías, alabado sea el Señor, como dice Isaías, capítulo 1, versículo 16. Mire lo que dice la palabra de Dios. Gloria sea el Señor. Capítulo 1, versículo 12. Mire lo que dice: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? El pueblo de Israel creía que podía ofrecer muchos sacrificios delante de Dios y creían que ellos podían derramar sangre de animales. Bueno, me compro los animales que yo quiera, derramo sangre de animal, pero yo sigo viviendo como yo quiero. Hermano, eso no debe de ser así. Aquel que tiene a Cristo en su vida y en su corazón tiene que vivir de una manera diferente. Si yo digo que yo conozco la palabra de Dios, pues yo tengo que vivir lo que dice la palabra de Dios. Si yo sé que hay un cielo y que hay un infierno y yo predico la palabra de Dios y vivo en contra de lo que yo predico, hermano, ¿de qué estoy hablando? Si yo hablo del cielo, pero cuando me muera mi alma no va a entrar al cielo, ¿qué estamos haciendo? Mire lo que hacía el pueblo de Israel. Traía sacrificios a Jehová, pero lo único que hacían era pisotear los atrios de Dios. ¿Cuánto cristiano, conociendo la palabra de Dios, hermano, con su pecado, con su forma de vivir, menosprecian el sacrificio de Cristo en la cruz? Le decía yo a una persona, hablando hace como 15 días atrás, le decía: pero tú conoces la palabra. ¿Cómo puedes vivir mal si tú conoces la palabra de Dios? El pecador que viva como quiera, porque no conoce el evangelio. Pero usted y yo, hermano, sabemos lo que dice la Biblia. Tal vez no todo, pero hay partes y tenemos que interesarnos en conocer más de la palabra de Dios. Mira lo que dice versículo 13: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. La Biblia nos dice, nos enseña que nuestra oración es como incienso que sube a la misma presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros, nuestro corazón está dañado, lastimado, guardando odio, amargura, resentimiento, falta de perdón, guardando pecado en nuestro corazón, hermano, y creyendo con venir a la iglesia y hacer una oración corta y traer una ofrenda y presentar un diezmo y poder ayudar en cualquier área de la iglesia, creyendo nosotros que eso está bien y Dios lo mira con agrado? Mire lo que dice la Biblia, lea. Mire lo que dice: el incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo,
El convocar asamblea no lo puedo sufrir. El pueblo de Israel venía mal y se iba mal y seguía haciendo mal. Usted y yo, como dije comenzando la palabra, el mensaje en este día, usted y yo tenemos que reflexionar. Estamos aquí ¿para qué? Para que Dios nos ayude. ¿Cuánta gente dice, no, es que el cristiano es un hipócrita? Y hay gente que tiene razón. ¿Por qué? Porque hay gente, hermano, que aunque puede estar en la iglesia, no hay cambio y no hay transformación en su vida. Pero hay gente que aunque está fallando, aunque, hermano, está batallando por mejorar, por superarse, sigue en la iglesia, sigue congregando, sigue buscando al Señor. Señor, ayúdame. Señor, haz algo conmigo, porque ya no quiero ser el mismo, la misma. Mire, ¿qué dice la palabra de Dios? No lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. El pueblo de Israel tenía, hermano, tenía la fiesta de la Pascua, el pan sin levadura, tenía esa fiesta que hicieron allá en el día del Pentecostés. Y aunque hacían sacrificios, hacían ayunos, como dice ese fariseo, Señor, yo diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana. Pero cuando volvió a su casa, volvió el publicano y el pecador. ¿Quién volvió, hermano, perdonado por Dios? ¿El que ofrendaba y diezmaba de todo lo que ganaba? ¿El que ayunaba 2 veces a la semana? ¿O aquel que cuando llegó delante de Dios le dijo, sé propicio a mi pecador? Lo único que decía el publicano, perdóname, porque soy un ladrón, porque soy un abusivo, porque les cobro de más a la gente, porque no soy sincero, no soy honesto. Perdóname, ayúdame, haz algo conmigo. Pero mire, la Biblia dice que el que volvió justificado delante de Dios fue el publicano. Entonces, pastor, ya no voy a orar, no voy a ayunar, no voy a congregar, no voy a ofrendar, no voy a diezmar y solamente voy a venir, sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador. No, hermano, usted y yo tenemos que cambiar nuestra actitud, nuestra forma de vivir. Si no estamos ayunando, hay que ayunar. Si no estamos congregando, hay que pedirle a Dios, ayúdame a congregar fielmente. No he leído la Biblia, no me sé toda la Biblia, ayúdame a leerla. Tuvimos una vigilia, la última vigilia que tuvimos antes de salir de viaje, y pasamos una hojita a cada uno y se hizo como 10 preguntas, creo, hermano, y allí se pudo mirar el conocimiento de la iglesia. Usted y yo tenemos que preocuparnos en conocer la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia, versículo 14, nuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Mire cómo estaba el pueblo de Israel, muy conocedor de la ley, muy conocedor de las profecías, pero espiritualmente estaban mal. Que Dios nos ayude, hermanos. Mire lo que dice 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y en unos minutos más se acaba el culto. Y usted verá qué hace, hermano, hermana, con esta palabra, joven, señorita. Si usted medita en esta palabra, recapacita en lo que usted está escuchando, o usted sigue viviendo de la manera que usted está haciendo. Pero nadie tendrá excusa delante de Dios. No me dijeron, no me enseñaron. No, es que yo no sabía. Mire lo que dice 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio,
restituid al agraviado. Yo tengo una frase cuando trabajo con los pastores, les vendo libros de doctrina, les vendo himnarios, les vendo Biblias, les vendo libros, lo que pueda necesitar un pastor. Comentario bíblico, concordancia exhaustiva de Strong, concordancia exhaustiva Strong. Y yo le digo, mire pastor, mire hermano, si usted me queda mal, yo no vuelvo a trabajar y a darle nada a usted. Así que lleve, pero si usted me queda mal, yo ya no vuelvo a trabajar con usted. ¿Por qué? Porque yo trato de ser una persona seria. Dios es un Dios serio con su palabra y con lo que Él manda hacer. Mire lo que dice: restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hermano, la palabra es para obedecerla. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice Isaías 43, 19? He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. La pregunta: ¿qué pasa si me quedo atrapado en el pasado? Si me quedo en el hubiera, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No, hermano, nos perderemos de las cosas nuevas que Dios tiene y quiere hacer en cada uno de nosotros. Dios es un Dios que promete, Dios es un Dios que cumple, pero Dios tiene muchas maravillas para nuestras vidas, para nuestra familia. Pero ¿qué quiere Dios? Que dejemos a un lado el pasado, el pecado, y comencemos a buscar a Dios de todo nuestro corazón. Que dejemos a un lado, hermano, los prejuicios. No es que dijo, no es que me miró, que no me miró, que me saludó, que no me saludó, que me dijo, que no me dijo. Hermano, hay que dejar a un lado todo lo que no agrada al Señor. ¿Cuántos de nosotros no estamos creciendo espiritualmente como deberíamos de crecer? ¿Por qué? Porque hay cosas en nosotros que no nos dejan. Voy a terminar. Mire lo que dice 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? ¿Sí? ¿Lo tiene o no lo tiene? Mire lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, ¿estamos en Cristo o no estamos en Cristo? ¿A quién ha recibido usted como su Señor y su Salvador? ¿Para quién vive usted, hermano, hermana? Yo sé para quién estoy viviendo. Yo sé lo que yo estoy haciendo, para quién lo estoy haciendo. Yo no hago lo que estoy haciendo, hermano, para la aprobación de los hombres, porque el hombre siempre va a estar disconforme. Vino una persona y dijo: ¡ay, está bonito el púlpito! Ah, se ve bien. ¿Cuánto te ha costado? No me acuerdo, pero en tal parte lo hice. Ah, pero se acercó un poquito más. Uy, pero se te ha chorreado la pintura. Uy, pero yo lo hubiera hecho mejor. ¿Has visto lo que yo he hecho? Le digo: sí, está lindo, se ve hermoso, tiene buen acabado. Pero la diferencia entre este material y el otro material es que este material lo podemos llevar a cualquier parte. Y la madera va a aguantar y va a soportar muchas cosas, porque tiene cola blanca o goma, como usted lo llame, y tiene clavo, tiene tornillo, y va a aguantar. Pero hay otros materiales que no van a aguantar. Hermano, habrán personas que podrán menospreciar lo que usted hace.
Pero mire lo que dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquel que está en Cristo, hermano, ya no miente, ya no roba, ya no hace lo malo, ya no vive para el pecado. Porque dice Romanos capítulo 6, versículo por el 6 creo que dice, que ahora nosotros vamos a morir a este viejo hombre, a la carne, y vamos a salir a una nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, hermano, la semilla de Dios no es para pecar, no es para seguir con el resentimiento, no es para seguir en el orgullo, no es para seguir con la maldad, porque ahora es una nueva criatura. Oye, ¿qué te han hecho? ¿Qué te ha pasado? ¿A qué brujo has ido? ¿Cuál brujo? Ni que 8 cuartos. Le entregué mi vida a Cristo. Era un alcohólico, era un drogadicto, era un ladrón, era una prostituta, un homosexual, una chismosa, una peleona, una rencorosa. Pero cuando le entregué mi vida a Cristo, Cristo me cambió. El demonio que tenía dentro se fue, porque donde llega Cristo, el diablo se tiene que ir. Donde llega Cristo, no hay cabida para el pecado. Donde llega Cristo, hermano, el hombre, la mujer, es una nueva criatura. Es diferente ahora. ¿Qué dice? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si nuestro corazón está dañado, lastimado, ¿por qué no presentárselo a Dios? Póngase en pie, hermano, hermana. Yo no sé qué habrá tenido que pasar usted, pero hay un Dios perdonador, hay un Dios que cambia, hay un Dios que transforma a aquel hombre, a aquella mujer que es sincero, sincera con Él. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido las fuerzas? Ya no hemos querido congregar. ¿Cuántos de nosotros con una oración sincera le hemos dicho a Dios, haz algo conmigo? Si no me cambias, mejor mátame, mejor llévame de este mundo. Ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser la misma. ¿Le gusta la vida que está teniendo? ¿Le gusta cómo está viviendo la vida cristiana? ¿Le gusta, hermano, hermana, cómo usted se ve ahora? El diablo, que el Señor lo reprenda, ¿a cuántos los tiene atrapados en el pasado? Con amargura, con odio, con resentimiento, con falta de perdón, con envidia. ¿Y por qué fulano tiene y yo no tengo? ¿Y por qué el otro hace y yo no hago? ¿Y por qué a él le va bien y a mí no me va bien? ¿Por qué no le preguntamos a Dios? Tal vez Dios sí nos pueda decir, no te quiero dar todo lo que me pides, porque yo no quiero que te dañes, porque yo tengo cosas mejores para ti, porque lo material es pasajero, pero yo tengo algo más maravilloso y es eterno, porque yo te amo, porque yo quiero que seas diferente, porque yo quiero que vivas lo que dice mi palabra. Usted y yo no podemos ser, hermano, hermana, como un loro, como una grabadora, como una repetidora, decir todo lo que otros dicen. ¿Cuánta gente se reúne para criticar, para chismosear? Mira cómo está fulano, mira cómo hace sutano. Un día Dios nos pedirá cuentas. Un día también nos tocará a nosotros que nos señalen, que nos critiquen. Hay que buscar al Señor. Hay que pedirle a Dios de todo nuestro corazón. No te vayas, hermano, hermana, amigo, que estás escuchando esta palabra. No te vayas como has venido. No te conformes a vivir la vida cristiana de una mala manera. Hay un Dios que cambia y que transforma. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo que ya pasó,
No te dejes atacar por el pecado. No te dejes atacar por el enemigo. Es que tú hiciste, es que tú hablaste. Hay un Dios que perdona, hay un Dios que restaura, hay un Dios que cambia, hay un Dios que transforma. Padre amado y buen Dios, tú eres el Todopoderoso. Ora, habla con Dios. Orar es hablar con Dios, hermano, amigo. Dile al Señor: mira cómo me siento. A veces no tengo fuerzas. A veces pierdo el deseo de venir a tu casa. A veces me entretengo en la película, en el televisor, en el celular, en otras cosas, y no saco tiempo para buscarte. A veces llego cansado del trabajo y me cuesta orar. A veces me duele, me afecta lo que otros hablan, lo que otros dicen. Eso daña mi corazón. Habla con Dios. Mira lo que me hicieron, mira lo que me dijeron. Es tiempo de cambiar la página. Es tiempo de agarrarse del Señor. Es tiempo de buscar a Dios, hermano, hermana, con todo nuestro corazón. Joven, señorita, no sabe los peligros que te están esperando afuera, pero hoy agárrate del Señor. Hoy dile al Señor: hoy dejo en tus manos el pasado. Hoy con tu ayuda voy a salir adelante. Hoy con tu ayuda voy a cambiar. Hoy con tu ayuda yo decido cambiar la página de mi vida. Ayúdame, Señor. Necesitamos de tu ayuda para seguir avanzando, para seguir perseverando. Padre, reprende toda obra del diablo, reprende toda obra de las tinieblas. Quita todo desánimo, todo orgullo, todo cansancio. Quita todo egoísmo, toda envidia. Obra con poder en todo aquel que es sincero contigo, con todo aquel que renuncia a lo malo, que renuncia a todo lo que no edifica. Sigue obrando de una manera poderosa. Obra, Señor, como solo tú lo sabes hacer. Mira cada hermano, mira cada hermana que ha podido pasar aquí al altar. Sigue obrando. Tú conoces su lucha, sus batallas. Tú conoces sus dificultades. Obra conforme a tus misericordias. Escucha la oración de todo aquel que es sincero contigo, Señor, y trae respuesta a sus oraciones. Bendito Dios, ayuda a cada hermano, a cada amigo que está escuchando y escuchará esta palabra. Obra de una manera poderosa, que nadie se quede atrapado en el pasado, sino que con tu ayuda siga avanzando, porque hay un reino de los cielos que alcanzar, que conquistar, y no podemos detenernos. Padre, te damos gracias por esta palabra. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Cristo vive para siempre. Amén. Dios bendiga a los hermanos, amigos que nos siguen a través de estos medios. Comparta la palabra de Dios. El propósito no es hacer famoso al predicador. El propósito es que las almas se salven, que el cristiano y aquel que no conoce a Cristo pueda llegar a la plenitud del conocimiento de la palabra de Dios. Y como dijo nuestro Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Si Cristo no ha venido, nos volveremos a encontrar sábado 6:30 en vivo. Dios le bendiga, Dios les guarde. Gloria sea al Señor.